Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí FreshBookman deseándoles que van a ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí FixGuzman para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Elmeri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 121. Los medios para gobernar siguiente. Había pasado un tiempo cuando Ichigo y Keigo se reunieron con sus amigos en un bar de la Ciudad Negra. Allí estaban Chad, Tatsuki, Mizurio y Yuyu, junto con otros conocidos como Cliff, Bambatia, Lil Toto y Kandance, quienes contaban sus experiencias y luchas en la batalla final de la Guerra Hueca. El propio Shinigami se unió al entusiasmo de la conversación y se divirtió más que en mucho tiempo. Entonces tú y el resto de los agentes desarrollaron una segunda etapa de su desarrollo completo llamada Arte Maestro, preguntó Ichigo y Chad asintió en señal de confirmación. Lo hicimos para prepararnos mejor para los Espada y su segundo lanzamiento y con un poco de ayuda extra de los 15 logramos derrotarlos, anunció Sado y Keigo luego envolvió uno de sus brazos alrededor de los hombros de Ichigo. Claro que sí. Deberías haberme visto arrasando cuando luché contra mis propios Espada. No sabían qué les pasaba. Presumió el moreno e Ichigo sonrió con suficiencia mientras miraba a Cliff a su lado. ¿Y usaste algún clavo especial para convertirte en una especie de figura divina o algo así? El moreno se frotó la nuca. No sé si lo consideraría divino, ya que apenas fue suficiente para derrotar a tía Arribel, apenas. Gritó Bandieta Bastervine con incredulidad. Más bien la estoy echando a correr con el rabo entre las piernas y obligándola a asumir más, dijo vacilante y empezó a elegir las palabras con cuidado. Medidas desesperadas. En serio, coincidió Candice. Si los Sternritters hubiéramos tenido ese poder mucho antes y se lo hubiéramos dado a todos los demás. Los Espada no nos habrían dado ni de lejos tantos problemas como ellos. Lil Toto miró a su amiga con escepticismo. Dudo que la forma divina de todos los Kinkis les permita derrotar a todos los Espada que se les crucen, comentó. Después de todo, esa forma permite a un Kinki trascender su forma física para obtener mucho más poder. Aún tienen un límite en el poder espiritual que su alma puede producir, y por lo tanto, el poder de la forma divina varía de un Kinki a otro. Ichigo se animó al oír lo que dijo la mujer bajita y la miró. ¿Entonces me estás diciendo que eso no hace a una persona trascendente? Preguntó, y Lilotod lo miró con cara de pocos amigos. ¿Te refieres a alguien como tú e Iwash? No, a menos que tengan potencial para ello, que incluso en ese caso sería 1 en 1.000.000.000. Respondió ella con calma. Ichigo guardó silencio un momento y luego volvió a hablar. ¿Pero crees que bastaría para que Basart fuera lo suficientemente fuerte como para heredar el poder del rey de las almas? Lampard arqueó las cejas y se mantuvo pensativa antes de responder. Técnicamente hablando, debería ser así, ya que los Kinki no se limitarían a una forma física y, por lo tanto, deberían poder construir un cuerpo de Reshi lo suficientemente poderoso como para contener el poder de Ryo, siempre y cuando ocurra gradualmente y no de golpe, miró a Ichigo. ¿Todavía te molesta que esté a punto de convertirse en rey? Ichigo entonces gira la cabeza y exhala. Digamos que, bueno, dada la reputación que oí sobre los nobles y que Basard estaba entre ellos, ¿te preocupas demasiado? Ichigo dijo Uryu. Puede que Basard sea grosero e iracundo, pero es una persona bastante honorable y no comparte todas las opiniones del resto de los nobles. Así que, incluso cuando se convierta en rey, nada cambiará mucho. Lil Toto miró al hombre de cabello negro y a un Ichigo aún preocupado. No diría que es la persona más excelente, pero Ishida tiene razón. Basard es bastante tolerable comparado con otros nobles y, además, ya tiene experiencia en liderazgo. Asintió Tatsuki. Y si sigue esa mierda de noble Kinki por cualquier razón estúpida, será otra guerra masiva en nuestras cabezas y eso es lo último que alguien necesita ahora mismo. Ichigo miró a sus amigos y sonrió con suficiencia. Sí, asintió.
Supongo que me preocupaba por ese tal Joseph por nada. Mientras tanto, en el laboratorio de investigación y división. ¿Qué quieres decir con que el clavo no está listo? Rugió Joseph con furia a BG9, quien ni siquiera se molestó en girar la cabeza mientras observaba su computadora holográfica. Es como dije, regente, dijo el científico con la mirada fija, impasible. El clavo divino no está listo por falta de recursos. Joseph entonces mostró los dientes con furia. Pero dijiste que tendrías el quinto listo para el final de la semana. BG9 ladeó la cabeza. Miró su laboratorio en ruinas. Si un habla de su segunda etapa no hubiera decidido volarlo todo por los aires. El regente entonces empezó a sacudir las manos mientras miraba hacia otro lado, avergonzado. ¿No podrías simplemente guardarlo en una caja fuerte más segura o algo así? El Sternritter robótico resopló. Oh, sí, habría podido guardarlo en una caja fuerte lo suficientemente resistente como para soportar la fuerza de algo capaz de arrasar países enteros varias veces, como es debido, dijo, medio sarcástico, medio serio, y luego miró al regente. Pero también habría necesitado tener la previsión de que todos los Arrancar invadirían la ciudad y casi la arrasarían por completo. Luego volvió la mirada a su ordenador holográfico. De cualquier manera, probablemente tardaré al menos 6 meses, si no más, en fabricar otro clavo. El pelirrojo se frotó las sienes. ¿Qué tal si simplemente usas tu escritura para crear los recursos necesarios? El caballero puede transformar cualquier res a mi alrededor en un dispositivo o arma de metal. Pero no el alma misma, regente, explicó el científico, pero eso no calmó la ira de Joseph. ¿Y entonces cómo voy a convertir a mi hijo en rey de las almas sin el clavo? Preguntó con enojo. Ya les he prometido al resto de los nobles que mi hijo heredará el poder del rey o para finales de esta semana, y si no lo cumplo, perderé mi prestigio ante ellos. BG9 entonces dejó escapar un suspiro indiferente. Bueno, quizá no deberías haber dicho eso hasta estar seguro de que ya tenías el clavo. Incapaz de pensar en un regreso, Joseph abandonó apresuradamente el laboratorio. Tiempo después, el jefe de la familia negra paseó por el distrito superior, considerado antaño la zona más prístina de la ciudad plateada, por albergar a la élite de la sociedad de almas, como políticos de renombre, los Sternritter y, sobre todo, las familias de la nobleza de Kinky. Sin embargo, la batalla pasada redujo dicho establecimiento a poco más que un destrozo, con el aspecto de haber sido incendiado por un infierno y destrozado por un terremoto. La mansión principal de su familia, que se mantuvo en pie durante generaciones, quedó destruida por completo, junto con la calle adyacente y las demás casas que se encontraban detrás y delante del edificio. Sin embargo, Joseph ignoró la casa en ruinas mientras caminaba hacia el lado izquierdo de la mansión, aún intacta. Al poner los pies en el suelo de madera, golpeó su bastón negro contra él. Esto provocó que apareciera un símbolo de halo amarillo brillante. Esto provocó que el suelo se abriera y revelara una escalera oculta. Luego Joseph bajó las escaleras hasta que condujeron a una habitación poco iluminada, llena de innumerables pantallas de monitores, computadoras, escritorios, una sola silla de cuero y, en el centro de la habitación, un proyector de hologramas, que el hombre miró con renuencia. Pero perseveró a pesar de sus dudas y activó el proyector. Cuando apareció la imagen, mostraba a un hombre alto y maduro, con una larga cabellera blanca que le llegaba hasta los hombros. Vestía una armadura oriental verde con grabados dorados y una capa negra con el interior rojo. En su rostro se veía una larga cicatriz en la parte superior izquierda de la ceja, y sus ojos morados reflejaban desesperación y cansancio. Porque él es Ganyu, jefe del noble clan Shinigma y Rindoji. También conocidos como los Oscuros. Regente Joseph Black, espero que tenga buenas noticias sobre el sucesor del rey. Joseph hizo una mueca antes de responder. No exactamente. Resulta que el sucesor no estará listo hasta dentro de 6 meses para heredar el poder del rey, así que tienes que aguantar, apenas podemos llegar a la próxima semana, regente, interrumpió Ganyu bruscamente. Cada día nuestro enemigo se vuelve más numeroso y poderoso, y pronto estaremos demasiado exhaustos y abrumados para detenerlos. El jefe de la familia negra dejó escapar un suspiro de frustración y se llevó la mano derecha a la frente antes de recuperar la compostura. ¿Seguro que no hay nada más que puedas hacer? Ganryu negó con la cabeza. Lo hemos intentado todo, regente, y con lo debilitado que está el sello, no pasará mucho tiempo antes de que se rompa por completo, y cuando eso suceda, el mundo entero estará condenado.
Joseph luego permaneció en silencio por un largo tiempo mientras intentaba formular un plan en su cabeza y mientras pasaba por alto sus pensamientos recordó cómo Ichigo fue revivido por Iwachu usando parte de su poder, y entonces se le ocurrió una idea. No te preocupes, Ganryu, habrá un sucesor antes de que acabe la semana, prometió Joseph mientras sus ojos brillaban con determinación. Cueste lo que cueste. 122. La oscuridad del viento siguiente en el bar de Ciudad Negra, Ichigo estaba a punto de tomar otro sorbo de su bebida cuando sintió vibrar su teléfono y, al ver el nombre en la pantalla, se sorprendió al descubrir que era Kille. ¿Sí? Respondió Ichigo. Kurosaki, empezó Kille. Sé que aún te estás recuperando, pero es una emergencia. Hace poco se informó que se había avistado más de una docena de arrancar hostigando una de las ciudades protegidas, y la Orden de los Sternritter tiene muy pocos hombres para encargarse de ellos, explicó mientras Ichigo escuchaba con seriedad. Si estás dispuesto a deshacerte de ellos, te enviaré las coordenadas del lugar donde los han avistado. Y tal como había dicho Kille, se abrió una página que revelaba la ubicación exacta de los arrancar antes de que terminara la llamada. ¿Pasa algo, Ichigo? Keigo levantó la vista preocupado. Recibí una llamada de Kille para ayudarlo con unos arrancar. Luego se rascó la cabeza. Me parece raro que pensara que yo era el único que podía con eso. Uryu tarareó ante la petición. Es bastante extraño, porque si bien es cierto que las fuerzas del Reino Santo están disminuidas y al límite, no debería ser tan difícil como para que no se puedan enviar un par de agentes de campo o aprendices de caballero para encargarse del asunto, y luego juntó las manos. Aún así, no quiere correr ningún riesgo. Ichigo se encogió de hombros. Bueno, sea cual sea el motivo, estaré ahí para ayudar. Espera, gritó Uryu, e Ichigo se giró para mirarlo. Antes de irte, hay algo que necesitarás para controlar tu poder, ya que tu cuerpo no se ha recuperado del todo, dijo. Luego sacó lo que parecía un brazalete de plata. Este es un dispositivo de contención que reduce el poder espiritual del usuario en un 80%. Antes de la Gran Guerra Ollou, para evitar que el excepcionalmente poderoso Kinki causara daños innecesarios al mundo de los vivos, miró severamente a Ichigo. Aunque en tu caso, funciona como un medio de protección. Ichigo resopló mientras tomaba el soporte y se lo colocaba en la muñeca derecha. Así que es como si un Gentei Remasene, el Shingmai, hubiera usado mi mundo, resopló desconcertado. Bueno, al menos no me preocupa estresarme demasiado. El príncipe blanco frunció el ceño ante el comentario. No me descuidaría, Kurosaki. Incluso con esa moderación, tu poder sigue estando muy por encima del de la mayoría de los Sternritter y siento que tu cuerpo apenas puede contenerlo. Exhaló un profundo suspiro mientras sujetaba el brazalete en la muñeca derecha de Ichigo. Así que, por favor, intenta no forzarte demasiado, ¿de acuerdo? Ichigo miró a Uiru y asintió mientras que Igo le daba un golpecito en el hombro. Y yo iré con él para asegurarme de que no lo haga. Sonrió, y el Shingmai, en respuesta, simplemente sonrió con suficiencia antes de negar con la cabeza con desdén. Está bien, vámonos ya. Tiempo después, ambos usaron la puerta solar para teletransportarse a la ciudad protegida donde los arrancar los hostigaban. Sin embargo, al llegar a las coordenadas, que resultaron ser el centro de una ciudad abandonada, no sintieron presión espiritual por parte de los supuestos invasores. Qué extraño, no siento ningún arrancar cerca y Ichigo miró a Asano. ¿Y tú? Keigo luego cerró los ojos por varios momentos y se concentró, antes de suspirar y sacudir la cabeza. Nada, respondió. Así que es probable que se les dé muy bien ocultar su presión espiritual o que nos hayan percibido y se hayan marchado en cuanto tuvieron la oportunidad. Luego observó las ruinas. Aún así, también podrían tener una base por aquí. Ichigo miró a su alrededor y tarareó en señal de agradecimiento. Dividámonos entonces para cubrir más terreno. Keigo asintió, y ambos se separaron. La vanguardia entró en uno de los edificios de oficinas y el Shingmai llegó a la plaza central. Pero mientras este último observaba, de repente sintió que algo andaba mal. Entonces, antes de que Ichigo se diera cuenta, una cruz de Kinki apareció debajo de él, desatando un destello de luz cegador y justo cuando Keigo sintió que algo andaba mal, corrió hacia donde estaba el último sentido de Ichigo. Se fue sin dejar rastro. Mientras tanto, en un lugar desconocido,
Después de que la luz se desvaneció de sus ojos, Kurosaki se encontró en un lugar de oscuridad solo iluminado por pequeñas antorchas azules entre varias columnas de pilares que aparentemente estaban interminables dentro de una cámara oscura, y al ajustar sus ojos a la oscuridad, notó cientos de cadenas colgando de un techo envuelto, aparentemente manchado con sangre seca. ¡Qué lugar más morboso, ¿verdad?, gritó una voz masculina familiar, y cuando Ichigo giró la cabeza, vio que Batsube llevaba una versión negra de su uniforme habitual de Kinki. Al crear la división penitenciaria de Ciudad Plateada, donde los civiles o 15 cometían crímenes, la dividieron en 3 niveles, explicó mientras caminaba alrededor de Ichigo, quien lo miró confundido pero no dijo nada. El primer nivel del Seol estaba destinado a quienes cometían delitos menores, como robos, tráfico ilegal, piratería informática y otras cosas que podían perdonarse, dijo Batsube con la mirada perdida. Luego, aquellos considerados traidores, asesinos en masa y usurpadores eran enviados a la Gehenna en el segundo nivel. Allí, sus cuerpos y almas eran destruidos para siempre en el infierno índigo. Entonces Ichigo se preparó para adoptar una postura y Batsube lo miró directamente. Y el lugar en el que nos encontramos ahora es el tercer nivel, el Tártaro. Es para aquellos cuyos corazones, y por lo tanto, sus almas y cuerpos, jamás podrían ser destruidos, sino encarcelados y torturados para siempre. El Sternritter cerró los ojos un momento y apartó la mirada. Y, sobre todo, el único nivel que está casi completamente aislado del resto de la sociedad de almas. Ichigo miró fijamente a Batsard y sacó sus 2 Zanpakuto. «Batsard, ¿a qué demonios te refieres?», preguntó Ichigo, solo para bloquear de inmediato una espada de fuego ardiente de la mano derecha del Sternritter. «¿Qué demonios?». El Sternritter del calor entrecerró los ojos. «¿No es obvio?», dijo antes de levantar el otro brazo y disparar un dedo quemador, uno con las manos, obligando a Ichigo a usar un paso rápido para esquivarlo y luego otro para mantener la distancia. «Estoy intentando darte una paliza para poder hacerte prisionero, y en el estado en el que estás ahora, estoy más que preparado para el trabajo». Kurosaki entonces frunce el ceño a Batsube con desconcierto y enojo. «¿Es algún tipo de rencor que tienes contra mi otro yo o algo así?». «TCH», se burló Batsard. «¿De verdad crees que sería tan mezquino como para pelear contigo por algo así?». Negó con la cabeza, abatido. «No, se trata de asegurar el futuro de la sociedad de almas». Entonces formó 4 dedos de fuego en ambas manos y se abalanzó sobre el adolescente con 2 espadas de fuego. Ichigo usó entonces su contundente vena y su dominio de la espada para bloquear los feroces ataques de Batsube. «Pero de todas formas te convertirás en el rey de las almas y asegurarás la sociedad de almas», replicó mientras detenía una espada de fuego con su Zanpakutou, más grande. «¿Por qué necesitarías a alguien como yo para eso?». Batsard entonces permaneció en silencio, apartó la mirada de Ichigo y utilizó el paso volador para cubrir algo de distancia. «No se suponía que fuera así», Kurosaki explicó el hombre en voz baja. «El plan, por muy arriesgado que fuera, más o menos le salió bien a mi padre, y debería haber terminado contigo de regreso a tu mundo y yo ascendiendo al trono como rey de todas las almas». Luego se frotó la frente con el dedo izquierdo, con una expresión de preocupación, casi temblorosa. «Pero claro, mi querido anciano tuvo que pasar por alto algunos detalles importantes». Batsube entonces sacó una gema de debajo de su capa, tomó una gema negra y la aplastó en la palma de su mano. Un aura de presión espiritual negra lo inundó, fusionándola con la suya, antes de que una masiva erupción de llamas brotara de su cuerpo. Irradiaba tal intensidad y calor que sus llamas cambiaron de naranja y amarillo a blanco y azul. Mientras tanto, el llameante caballero estelar formó espadas gemelas de fuego con ambas manos. E inevitablemente, hay que tomar medidas extremas. Mientras tanto, en la sala de vídeo de la mansión oculta de Black, Joseph vio una pantalla de su hijo Batsard enfrentándose a Ichigo y, desde detrás de su silla, Berenice se le acercó. «¿Estás completamente seguro de que es capaz de derrotar a Ichigo sin matarlo?», pregunta Sternritter. «¿Sabes que derrotó al mismísimo Barragán?». Joseph dejó que nuestra tribu suspirara. «Ichigo solo posee una fracción de la fuerza que una vez tuvo y, aunque pueda parecerlo, sigue siendo impresionante comparado con la mayoría de los caballeros estelares. El poder que le he dado a mi hijo debería ser más que suficiente para someterlo». «¿Y el otro chico que derrotó al octavo Espada Roca?», preguntó el caballero una vez más, y Joseph resopló con desdén. «Si crees que debo preocuparme por un desconocido solo porque derrotó a un espada de clase baja, entonces solo estás siendo paranoico».
Luego echó un vistazo de reojo a la escena donde aparecía Asano. Sobre todo porque ya envié un exterminador para acabar con semejante plaga. Más tarde en las tierras muertas, Keigo esquivó otra ola de sonido que desintegró toda la calle frente a él, sin lograr localizar a su atacante. Un hombre encapuchado, con el rostro oculto por las sombras, sonrió sádicamente mientras jugueteaba con su presa antes de tocar otra nota en su violín. Es inútil, humano, presumió pensativo. Con mi escritura alterando la frecuencia de mi presión espiritual, no puedes sentir mi ubicación y, al moverte constantemente de un lugar a otro, no puedes seguir la trayectoria de mis ataques. Y ahora, el golpe final, se dijo el hombre mientras comenzaba a aumentar su poder en el violín y a tensar sus músculos. Tema principal. Volante, James Riordan Norman, simpatía de la tempestad. Gritó mientras tocaba un tono mucho más fuerte y áspero que cualquier otro, y de sus cuerdas surgió una gigantesca onda expansiva que se dirigió directamente hacia Keigo. El ataque fue lo suficientemente amplio como para consumir todo el distrito y lo suficientemente poderoso como para reducirlo a polvo. Sin embargo, justo cuando la onda expansiva estaba a punto de impactar al Fullbringer, Asano juntó las manos y un campo transparente de presión espiritual se desató desde su cuerpo, anulando por completo la onda expansiva. Para gran incredulidad del encapuchado. Menudo caso. Dijo Keigo a espaldas de su atacante, quien se giró para mirarlo desconcertado. Me costó localizarte, pero tras romper la regla del sonido a mi alrededor, finalmente pude hacerlo sin problema. Luego miró fijamente al Kinky. Aunque admito que no esperaba que un miembro de la antigua guardia de Iwatch viniera a por mí, Hubert. El encapuchado miró fijamente al adolescente en silencio, y entonces una sonrisa cruel se dibujó en sus labios, antes de bajarse la capucha, revelando su rostro femenino y su cabello negro de longitud media. En realidad estoy bastante sorprendido de que un mestizo como tú haya sido capaz de reconocerme y mucho menos de saber mi nombre y mi antigua posición social, complementó a Keigo de manera condescendiente. Sin embargo, el vanguardia casi sonrió con sorna. No hace falta ser un experto en la historia de Kinky para reconocer la habilidad del infame Hubert Leinart. Quien también tiene muchos otros nombres. El serino de la matanza, el maestro de la destrucción y, por supuesto, el bien conocido, entrecerró los ojos y su voz se volvió más grave. Caballero estelar deshonrado que, estúpidamente, condujo a sus propios hombres a la muerte. Hubert frunció el ceño ante el último comentario, pero recuperó la compostura rápidamente y le sonrió con picardía a Asano. Es de esperar que los hombres mueran en la guerra al enfrentarse a un enemigo, y si eso es una desgracia, que se lo lleve cualquier Sternritter que lidere a sus hombres en la batalla, refutó con frialdad, pero Keigo simplemente se encogió de hombros. Depende de si dichos hombres murieron por una causa noble o fueron sorprendidos, luego miró con enojo al ex Sternritter. Sin embargo, usted no tiene esa excusa. Al darse cuenta de que intentar convencer a su oponente no estaba funcionando, Hubert saltó del tejado del edificio, levantó su violín y colocó el arco sobre las cuerdas. Entonces podrás unirte a ellos cuando haga polvo tu cuerpo. El hombre tocó una sola nota en su instrumento y Keigo quedó rodeado instantáneamente por 4 ondas sonoras blancas y visibles que lo atraparon en una caja cúbica. Bajo aplastante. Anunció y tocó otra nota mucho más grave en su violín. Esto provocó que el cachorro implosionara en una onda sonora tan fuerte que se oyó y sintió a decenas de kilómetros de distancia, y lo suficientemente potente como para reducir a polvo la parte superior del edificio. Sin embargo, justo cuando Hubert estaba a punto de celebrar su victoria, oyó un crujido a sus espaldas y de ahí salió Keigo con su uniforme completo de Fullbring. Para su disgusto. Escuché que te arrebataron tu Schrift Iwachi, por lo tanto, no deberías ser más poderoso que un aprendiz de caballero, así que ¿qué pasa? Preguntó el adolescente. Hubert resopló desafiante. Como si fuera tan insensato como para revelar la fuente de mi propio poder. Preparó su boilen de nuevo. Digamos que la fuerza que ostento está reservada para quienes verdaderamente merecen la causa de Kinky. Algo que un simple humano como tú jamás podrá comprender. El poder de Hubert comienza a aumentar a medida que una presión espiritual oscura empieza a consumirlo y fusionarse con el suyo. Esto provoca que su poder se dispare, para sorpresa de Keigo. Pero de todos modos te mostraré tal poder justo antes de extinguir tu insignificante vida. Preparó entonces su violín sobre su hombro. Orquesta de la tormenta banda sonora preferida.
La tormenta, un remix de Vivaldi, electroestético. El hombre empezó a tocar su violín, pero en lugar de una sola nota, era una canción completa que se escuchaba en todo el campo de batalla. Su sonido era rápido y suave, pero con un trasfondo oscuro y áspero. Entonces, al empezar a tocar su música, las ondas sonoras que emanaban de ella se hicieron visibles y se arremolinaron alrededor del Kinky en un elegante trance que casi le hizo recordar a Keigo. Sin embargo, cuando Hubert aceleró el ritmo, las ondas sonoras impactaron repentinamente a Asano, quien se sorprendió por su velocidad. Al usar la luz portadora para evadirlas, se sorprendió aún más al percibir la potencia de los ataques, capaces de derribar a un director o a otro caballero estelar de un solo golpe. Luego, cuando volvió a mirar a Hubert, vio que el traidor Kinky estaba rodeado de cientos de ondas de sonido visibles que giraban a su alrededor como un ciclón, y es desde aquí que Keigo se da cuenta de que la pelea sería mucho más difícil de lo que pensaba. 123. El ascenso del poder, la caída del orgullo. Siguiente banda sonora preferida. Oyobot 2022. Tipo B. En los pasillos de Takaturas, Bachbe e Ichigo continúan luchando en un furioso enfrentamiento. Sus golpes destrozan los pilares a su alrededor, creando cráteres y grietas en el suelo, o los derriten hasta convertirlos en lodo y formando charcos de lava fundida. Sin embargo, a pesar de la devastación causada, la lucha se estancó. Ichigo se defendió principalmente con su vene contundente, dos Zanpakuto y Bachbe, intentando desesperadamente dominarlo con sus recién formadas llamas azules, sin éxito, hasta el punto de agotamiento. Bachar, por favor, retírate. Ichigo intentó razonar con Kinky. Cualquier objetivo que tengas con mi poder o con tu rol como rey de las almas puede discutirse sin pelear. Porque si sigues alargando esto, apretó con fuerza sus dos Zanpakuto. No podré contenerme más. Bachbe se esforzó y sonrió con sorna, cansado. Conténganse. ¿De verdad tienen miedo de matarme? Se burló. No sabía que tuvieran un corazón tan tierno. Ichigo frunce el ceño. Y lo mismo puedo decir de ti. Sternritter entonces entrecerró los ojos confundido por el comentario. Cuando crucé espadas con tus llamas, pude darme cuenta de que no quieres pelear conmigo ni tomar mi poder para ti, sino que es otra persona, probablemente tu padre te está obligando a hacer esto. Bachar gruñó entonces. ¿Qué demonios sabes tú? Formó dos dedos ardientes en ambas manos. No sabes lo que es tener el honor de toda una familia sobre tus hombros. Lanzó entonces dos torrentes de fuego arremolinados hacia Ichigo, quien cargó su espada más grande con su poder espiritual y desató un gesto Watensou tácito con dos ráfagas de llamas retorcidas. Las anuló con una enorme explosión que dejó un enorme cráter ardiente en el suelo entre los dos combatientes. Puede que no sepa nada sobre el honor familiar en ese sentido, admitió Ichigo. Pero sé lo que es sentir orgullo por el deber y la determinación de llevarlo a cabo. Miró fijamente a Bachar a los ojos. Y tú no tienes orgullo ni determinación en ninguna de tus acciones, solo miedo y arrepentimiento. Bachbe entonces enseñó los dientes con frustración y empezó a agitar los puños. No me hagas repetirlo. Su presión espiritual volvió a aumentar. ¿Sabes? Nada. Banda sonora preferida. Oi from Final Fantasy XVI, gritó mientras más llamas brotaban de su cuerpo y ardían con una intensidad mucho mayor. Hasta el punto de que cambiaron de una llamarada azul a un plasma violeta, aumentando la temperatura alrededor del Kinky a más de 39.000 grados. Lo suficientemente caliente como para derretir no solo el suelo y los pilares, sino también las cadenas que colgaban de encima. Pero incluso entonces Bachar no había terminado con su nueva transformación, ya que el plasma violeta se fusionó con su corto cabello rosado y formó un Mau llameante, junto con grandes alas torcidas que se extendían desde su espalda, garras que envolvían sus manos y garras a lo largo de sus pies. Ichigo no había sentido un fuego tan intenso desde que presenció el de Ryujin Haka, e incluso ahora sabe que, si no hubiera tenido su arma contundente Bene activada, todo su cuerpo habría sido asado vivo con solo estar cerca de Bachbe. Pero lo peor de todo es que también podía sentir que el poder espiritual del hombre se estaba volviendo cada vez más inestable en esa forma suya, y si esta pelea no termina pronto, ninguno de ellos va a salir de aquí con vida. Entonces, sin nuestra advertencia, el demoníaco Sternritter con alas llameantes se lanzó hacia Ichigo a una velocidad horrible mientras cortaba con sus garras de fuego las dos Zanpakuto de Ichigo y, para sorpresa de este último, vio que las llamas comenzaban a atravesar el metal de las hojas incluso cuando estaban reforzadas con su Roma Vena.
Desesperado, Ichigo canalizó todo su poder hacia su espada más grande y lanzó un gesto Watensou a toda potencia que hizo retroceder a Bachar. Sin embargo, el fortalecido Kinki desvió rápidamente la enorme ola de energía y, con un paso volador, atacó al Shingmai que lo perseguía con un golpe de sus garras llameantes, obligándolo a girarse rápidamente para bloquearlo. Solo para que el luchador adolescente descubriera que el golpe tuvo la fuerza suficiente para empujarlo hacia atrás una docena de pies a través del suelo y antes de que pudiera colocar su Bazar Blitz justo encima de él, respiró hondo y rugió una tremenda erupción de llamas violentas de su boca que golpeó a Ichigo de lleno y desató una explosión tan poderosa que iluminó toda la prisión y la impactó hasta su núcleo. Banda sonora elegida. Matías Turzo, Floris Folium. Mientras tanto, durante la pelea de Keigo con Uber, este último estaba ocupado esquivando las devastadoras ondas sonoras visibles del hombre. Esto provocó que gran parte del distrito quedara arrasado. Incluso cuando la vanguardia intentó defenderse rompiendo la regla del sonido, el ex Sternritter contraatacó de inmediato lanzando otra onda expansiva que restableció dicha regla. Y lo que era aún más problemático, cuanto más jugaba Uber, más poderosos se volvían sus ataques y más difíciles de esquivar. Ahora ves lo inútil que es desafiarme, humano. Se burló Uber mientras seguía tocando el violín y enviando más ondas sonoras a Keigo, quien seguía esquivándolas. Con el poder de mi Schrift, estás completamente indefenso ante mí y pronto ni siquiera podrás evadirme. Keigo sonrió con sorna. ¿Quieres apostar? Bromeó, y luego usó todo su ingenio para romper las reglas del tiempo y el espacio y aparecer justo a la derecha de Hubert. Pero en cuanto el vanguardia atacó a su enemigo con el puño, una barrera de sonido lo bloqueó, absorbiendo la fuerza cinética del golpe y redirigiéndola directamente hacia el adolescente, quien salió volando del tejado y se estrelló con fuerza contra la calle. Hubert sonrió con suficiencia. Lo admito, humano, no esperaba que tu Fulgrim pudiera teletransportarte a tal distancia. Pero eres un tonto si creías que podrías derrotarme tan fácilmente. Hizo un gesto con la mano y reveló los patrones simbólicos de las ondas sonoras que lo rodeaban. Después de todo, el paisaje sonoro me permite manipular el sonido en cualquier forma que desee, o en este caso, una forma unificada de ataque y defensa. Sonrió amenazadoramente mientras Kegio luchaba por levantarse del suelo debido a que sus brazos y cara estaban gravemente magullados. Lo cual está más allá de lo que tu humilde Fulgrim podría hacer. Keigo miró a Hubert y exhaló con cansancio. Bueno, aunque me pese admitirlo, tienes razón, asintió mientras levantaba las manos. Mi rienda del caos es un Fulgrim diseñado principalmente para atacar a la gente rompiendo literalmente las leyes de la física sobre o alrededor de ellos. Pero con esa habilidad, simplemente hacer eso no va a ser suficiente. Luego fijó su mirada en Kinki y su poder espiritual comenzó a aumentar. Lo que significa que tengo que ser un poco más creativo. La vanguardia entonces presionó sus manos juntas mientras las corrientes de aire se arremolinaban alrededor de sus manos y cuando las estiró todas se condensaron juntas en un bastón transparente que luego agarró y giró. Sin embargo, Hubert no queda impresionado. ¿Crees que con tu simple bastón puedes derrotarme cuando tu Fulgrim no pudo? Gritó mientras tocaba rápidamente varias notas y comenzó a cargar una onda sonora más grande y poderosa contra Keigo. Tu desesperación ya debe haberte llevado al límite de la desilusión. Rió mientras lanzaba la onda sonora cargada y se abalanzaba sobre su enemigo. Banda sonora elegida. Tema de batalla del jefe Colgera, pero su risa se convirtió en un silencio atónito cuando Asano blandió su bastón y desató una enorme ráfaga de viento que chocó con las ondas sonoras y las devolvió a Hubert. Este quedó tan atónito que apenas pudo reaccionar cuando el ataque reflejado atravesó su barrera de sonido y lo lanzó por los aires desde el tejado del edificio. Un segundo después apareció detrás de Keigo, con su brazo derecho cojeando y goteando sangre mientras lo miraba con rabia y, aunque nunca lo admitiría, miedo por el mismo humano al que una vez menospreció. Tú, dijo Hubert con desagrado. ¿Cómo pudiste manipular el viento así? Pregunta mientras se agarra el brazo para detener la hemorragia. Keigo le sonrió con picardía. No es más que la técnica básica de manipulación del alma que poseen todos los Fullbringers, solo que más refinada, explicó, pero Hubert gruñó ante la respuesta. No me tomes por idiota, cabrón. Espetó. Es imposible que un Fullbringer como tú pudiera lanzar un ataque así solo con manipulación de almas. Debes tener algunas bajo la manga. La vanguardia entonces miró fijamente a su oponente. ¿En serio?
Preguntó, y luego giró su bastón e invocó otra ráfaga de viento que los rodeó a ambos. ¿Por qué no usas ese refinado sentido espiritual tuyo para analizar mi habilidad y decirme exactamente de qué se trata? Hubert, creyendo que se burlaban de él, decidió aceptar el reto de Keigo y analizar su presión espiritual, y se quedó boquiabierto al darse cuenta, para su asombro, de que el adolescente decía la verdad. Sintió el poder espiritual de Keigo controlando las almas de las moléculas de aire para crear la ráfaga de viento a su alrededor, junto con el bastón que sostenía. Para su gran asombro. ¿Pero cómo? Continuó negando. ¿Ningún Fullbringer? Como ya he dicho, Hubert, lo interrumpió Keigo. Todos los Fullbringers pueden hacer esto cuando saben cómo. Llevan haciendo este tipo de cosas desde los albores de la historia humana y han tenido muchos nombres. Luego se acercó al Kinky. Magia, hechicería, brujería, pero la que más destacó fue, entonces giró su bastón de nuevo y los vientos a su alrededor se convirtieron en un tornado que se fusionó con las nubes y provocó relámpagos y truenos desde arriba. Entonces, cuando el vanguardia apuntó con su bastón a su enemigo, la tierra y el agua comenzaron a formarse a lo largo del filo del arma, transformándola en una lanza. Las artes oscuras. Hubert rechina los dientes de miedo y frustración al ver que este humano ni siquiera se ha convertido en un hombre. Lo abrumaba con sus supuestas habilidades básicas. Incluso cuando estaba dotado de una fuerza que lo hacía más fuerte que prácticamente cualquier otro Sternritter del Reino Santo. Era un ser aborrecible que se oponía a todo lo que le habían enseñado, en lo que creía y defendía. Y por eso algo tan aborrecible, necesita ser erradicado. No creas, espetó el Kinky con desesperación y odio. Que me has vencido solo por unos insignificantes trucos de salón. Entonces empezó a acomodar su violín en su hombro derecho mientras usaba el Ramstenga y para forzarle el movimiento del brazo. Soy Hubert Lehmann, descendiente de los 26 Sternritters originales liderados por el primer rey Kinky. Luego, aumentó su presión espiritual una vez más. Mi legado es tan absoluto como la historia de la sociedad de almas, mi sangre es lo más puro después de Dios mismo y me negué a ser humillado, profanado y humillado por un humano asqueroso e ignorante como tú. Luego preparó su violín para tocar una canción más. Ahora muere. Hubert gritó a todo pulmón, pero justo cuando estaba a punto de tocar un solo tono. Banda sonora de elección. En el precipicio, Orquesta 2022. El poder espiritual negro que envolvía su cuerpo se disipó. Mientras tanto, el suyo comenzó a disminuir rápidamente. Petrificando al Kinky con un terror mucho mayor que nunca. No, susurró mientras su voz se quebraba. No. Gritó histérico, lo que perturbó a Keigo. No podría haber usado todo ese poder durante toda esta pelea. No podría. Luego comenzó a hiperventilar y miró al cielo mientras una esperanzada y suplicante sonrisa se dibujaba en su rostro. Por favor, mi señor, gritó Hubert. Seguramente puede darme más poder, ¿verdad? Suplicó mientras lágrimas y mocos caían de su rostro. Si lo hace, le prometo que acabaré con este humano sin dudarlo. Entonces empezó a tartamudear. Después de todo, eso es lo que me prometió, ¿verdad? Oyó el silencio en el intercomunicador y su sonrisa comenzó a desvanecerse. ¿Verdad? Susurró lastimeramente mientras su corazón comenzaba a palpitar. Al instante siguiente, un rayo de fuego azul surgió del pecho de Hubert, para su horror y el de Keigo, y lo estremeció. Se giró para mirar al humano que una vez despreció y extendió la mano como si estuviera a punto de pedir ayuda. Pero antes de que Asano pudiera siquiera intentarlo, el fuego se expandió desde el pecho de Hubert y envolvió todo su cuerpo, vaporizándolo en cenizas desde adentro. De vuelta a las mazmorras del Tártaro, Ichigo se encontraba ahora bajo un agujero de 150 metros de largo en la tierra. Respiraba con dificultad mientras extendía sus dos Zanpakudo, que brillaban intensamente con calor, manteniendo su pie. Sin embargo, sus brazos estaban cubiertos de quemaduras de segundo grado. Maldición, pensó Ichigo. Tuve que usar mi vena contundente y mi escudo de aire solo para defenderme a ese ataque, y si desata otro, podría tener que usar el vacío completo para hacerlo una segunda vez. Entonces bajó sus espadas. Aún así, no parece estar presionando su ataque, así que tal vez pueda. Ichigo entonces detuvo su línea de pensamiento cuando inmediatamente sintió la presión espiritual de Basar desde arriba y sintió lo inestable que se había vuelto. La preocupación por su enemigo, el Shinjimari, rápidamente subió a la superficie, y lo que vio casi le rompió el corazón. Para Bugs B, el otrora furioso y violento ave llameante que casi lo mata.
Estaba en el suelo, tosiendo energía espiritual negra y condensada como sangre por la boca, y apenas movía la cabeza para mirar a Ichigo. Maldita sea, se maldijo a sí mismo. Debería haber podido con este nivel de poder si eso significaba derribarte, así que ¿por qué mi cuerpo reacciona así? Ichigo entonces miró con lástima a Bugsy y supo exactamente lo que le estaba pasando y afortunadamente para Kinky sabía qué hacer para ayudarlo. El hombre en llamas pareció confundido cuando el anciano adolescente que una vez luchó contra él le puso la mano derecha en el hombro y absorbió rápidamente todo el poder que irradiaba su cuerpo. Formó un arco sagrado que canalizó ese poder en una flecha que brilló con un intenso color violeta antes de dispararla a través de la cámara. Esta explotó y desapareció de la vista. Pude canalizar la mayor parte de esa energía espiritual que estaba devastando tu cuerpo, por lo que deberías volver a la normalidad pronto, explica Ichigo para tranquilizarlo, pero Bugsy lo mira como si estuviera enojado. ¿Por qué demonios me salvaste, si casi intenté matarte, idiota? Argumentó furioso. Si me hubieras liquidado, no estarías metido en este lío. Ichigo frunce el ceño al Bugsy. La última vez que lo vi, fuiste tú quien me metió en este lío, y nunca quisiste hacerlo. Entonces el Kinky apartó la mirada de Ichigo avergonzado y este último suspiró con fastidio y después de un momento de silencio su expresión se suavizó. Mira, dijo Ichigo y se puso de pie junto a Bugsy. Tienes razón, no sé exactamente por lo que pasas debido al honor de tu familia, respiró hondo. Y prefiero no adivinar de qué se trata. Ichigo miró fijamente a Buzard y levantó la mano derecha hacia el hombre atribulado. Pero no necesitamos pelear para resolverlo juntos. Bugsy miró a Ichigo y luego a sí mismo, quien estaba gravemente quemado por el poder que le había sido otorgado y luego con una sonrisa extendió su mano y estrechó la de Ichigo. Solo para que esa sonrisa se desvanezca instantáneamente. Lo lamento, antes de que Ichigo pudiera reaccionar, una afilada aguja plateada salió disparada de debajo de la manga de Bugsy y atravesó el brazo derecho del Shinigami. Esto provocó que todas las venas del cuerpo del anciano adolescente latieran, interrumpiendo su poder espiritual. Dejándolo vulnerable a un puñetazo en el estómago del Kinky, tan fuerte que Ichigo vomitó salvia y lo dejó inconsciente antes de caer al suelo inconsciente. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.